Seguimos en los debates de la televisión de Ferrol, hoy hablando del comercio local, y es el momento de que todos ustedes también puedan opinar y nos comenten cómo lo ven. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues a través del 981 36 99 13. Como había comentado y había adelantado anteriormente, Juan hablaba de Sant Xiao. El periodo oficial de rebajas comenzó este mismo lunes y coincidía con la festividad de Sant Xiao, patrón local, donde el propio Concello consideró oportuno denegar la tramitación que grandes superficies habían solicitado para poder abrir este día festivo. Por consiguiente, los establecimientos de más de 300 metros cuadrados de superficie y aquellos que pertenecen a cadenas no pudieron abrir sus puertas. Desde el Centro Comercial Alberto Ferrol La Magdalena, ¿cómo tomaron esta decisión? ¿Actuaron? ¿Llevaron a cabo? ¿Se pusieron en contacto con el Concello? Nosotros habíamos solicitado también el cambio, porque hay que aclarar una cosa, que esto no tiene nada que ver con la conciliación, porque era cambiar un festivo por otro. Es decir, que el trabajador trabajaría el día 7, pero no trabajaría el domingo 13. Estamos hablando de dos festivos, eso, está el 7 y el 13, y todos pedían que coincidimos que otros años, a lo mejor pues una gran superficie al campo pide cambiar esa fecha por otra distinta, pero este año coincidimos todas las entidades en solicitar el cambio del 7 por del 13 por el 7. Con lo cual fue una decisión totalmente arbitraria. No se pusieron en contacto con nosotros para que le razonáramos, porque a raíz de que vimos que no lo tramitaban, yo me puse en contacto con la persona que está en consumo y me dijo que es que no le habíamos razonado suficientemente las ventas que podía haber ese día. Es que no tenemos que razonar nada. Nosotros solicitamos el cambio y ellos, como hacen todos los concellos de Galicia cuando se da el caso, lo tramitan. Y en último caso, si tenían esas dudas, sería tan fácil como llamarnos y decir, mira, ¿por qué queréis esto? Esa falta de diálogo de nuevo. Bueno, pero es que esto fue, yo lo llamaría un castigo y creo que no estoy exagerando, porque es una cosa gravísima. Eran meros intermediarios, no son ellos los que tienen que valorar si ese día nos interesa al comercio o no le interesa. Y de todos es sabido que la fecha de inicio de rebajas de invierno es la fecha, y sobre todo San Julián, coincidiendo con que es día festivo, la gente está en familia y tal, hay un repunte de ventas increíble, que al día siguiente, siendo rebajas igual y siendo segundo día, por los asociados con los que hablé y tal, baja muchísimo. Es decir, no es comparable a ningún otro día. Una decisión, eso, totalmente arbitraria. Es más, alguien del gobierno municipal le dijo porque el presidente dijo, nos hicisteis muchísimo daño, lo encontró y le preguntó qué tal las navidades, nos hicisteis muchísimo daño, porque este día no sabéis tal. Y bueno, total eran solo los grandes. Mira, no eran los grandes, eran las que dependen de cadenas y todo esto. No, es que eso no lo sabía. Bueno, a ver, estamos gobernando y estamos tomando decisiones sin conocer en profundidad lo que estamos decidiendo. Es increíble. Lo de San Julián, de verdad que yo, si me lo cuentan, creo que es un chiste. Pienso, si me lo dicen el 28 de diciembre... Desde el comercio, ¿qué es lo que le han transmitido? ¿Ha perjudicado mucho? Muchísimo, una barbaridad, muchísimo. El día de San Julián fue un día triste. Poquísima gente, la gente perdida, no sabían quién habría, porque después se corrió el rumor de que no habrían, de que no es cosa nuestra, que nosotros anunciamos que abríamos el 7 y tal. Pero, a ver, es normal que si van a estar abiertos uno sí, otro no, otro tal, la gente dice, bueno, pues me voy a donde está todo abierto y ya está. Fue un día muy triste y muy flojo. Ese sondeo sí que lo hice esta semana pasada y fatal, con toda la gente que hablé, muy mal. ¿Se le ha transmitido entonces todo esto al Concello y la solución, la contestación ha sido que no sabían qué? Bueno, fue de una forma oficiosa. Esa persona encontró al presidente en concreto en la calle y le preguntó qué tal, y le dijo, pues mira, eso, le transmitió la queja y tal, y si total eran las grandes superficies y los que no podían abrir. Dice, no, mira, también las que dependen de las grandes cadenas y tal. Yo eso no lo sabía. Sí, la verdad que llama la atención que el concejal diga, mira, pues esto yo no lo sabía. Bueno, fue un miembro del gobierno. Bueno, miembro de gobierno, concejal, de la corporación, alguien de allí. Sí.
Pues la parte del área de consumo y mercados explican que esta decisión se ha tomado, no como eso, sino se ha tomado por hacer prevalecer el derecho de los trabajadores de los establecimientos, al tratarse de una jornada festiva en la ciudad y que sigue a un mes, el de diciembre, en el que está prevista la apertura todos los domingos previos a las fiestas navideñas. ¿Qué opina de estas declaraciones pertenecientes al concejal Luis Victoria? Pues mira, me parece que para eso tenemos un convenio, el cual ya dice cuando una persona trabaja, pues o cobrará horas extras o tendrá sus días libres. Es meterse donde yo creo que no los llaman, ¿no? Es decir, yo no me meto en sus días libres ni cuando trabajan ni cuando dejan de trabajar. Por consiguiente, ellos tampoco. Es decir, nosotros tenemos el derecho de poder abrir. Pues abramos. Lo que yo tenga que acordar con mi trabajador o mis trabajadores es mi problema y de mi convenio, de lo que la ley a mí me exige, por supuesto. Es decir, me parece totalmente absurdo que ellos hablen de estas cosas al negarse en todo esto, ¿no? Me parece totalmente, vamos, fuera de lugar. Después, ¿qué perjudica? Por supuesto, que solo son las grandes áreas comerciales. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es decir, tenemos un pueblo que lo tenemos lleno de gente en todo momento, ¿no? Y que nos sobra gente en las calles. Ya no te voy a decir en comercio, no me voy a decir, a mí me sobra gente en Ferrol. Y como me sobra gente en Ferrol, para un festivo que tengo donde se llama Mari Carmen, vienen familias, hay gente de fuera y tal, pues los voy a mandar a Coruña o los voy a mandar a Naró. Muy bien, es decir, hacemos ciudad. Vamos a hacer más ciudad todavía. Pues también tienen razón en eso, vamos a hacer más ciudad y los vamos a mandar afuera porque aquí nos sobra la gente. Me parece correctísimo. Es decir, me parece una equivocación, no, me parece algo totalmente aberrante. ¿Por qué viene esto? ¿O por qué creo yo que viene esto? Porque esta gente lleva a pleno lo de cambiar San Julián y hay una protesta por cambiar San Julián. Es decir, una cosa es que podamos o no podamos abrir en el patrón de Ferrol y otra cosa es que queramos cambiar el patrón de Ferrol. El patrón de Ferrol es San Julián, queremos el patrón en San Julián. Y otra cosa es que podamos abrir en esas fechas y podamos pedir autorización para abrir en esas fechas y que ellos, como hasta ahora, siempre se dieron. Entonces, esto es una vendetta, es decir, esto es una venganza sobre ese cambio que ellos quisieron proponer en su momento. La cual ellos creen que nos perjudica, o yo quiero pensar, o yo pienso que creen que nos perjudican a nosotros, pero realmente lo que están perjudicando es a una ciudad. ¿Eso es una forma de gobierno? Bueno, pues es una forma de gobierno. Para mí no, pero para ellos parece ser que sí. Respecto a lo que dijo el concejal, quería hacer una aclaración. Eso que dice no se sostiene, es que no sabe ya ni de lo que está hablando, porque entonces que hay trabajadores de primera y de segunda. Los de primera son las grandes superficies y el señor concejal los defiende y libran el día 7 para quedar con sus hijos. Los del pequeño comercio, pues a trabajar. Y que los de pequeño comercio siempre tenemos más dificultades para dar días libres, poder pagar y tal. Ellos tienen gente suficiente como para... ¿Qué incoherencia es esa decir que es para la conciliación? ¿Para la conciliación de qué? Es que es increíble, es increíble. Y la conciliación familiar, salvo que yo me pueda equivocar otra vez, creo que vienen en los convenios. Sin duda, entonces, sin duda. No es nadie el ayuntamiento para meterse incluso en los convenios laborales. Es decir, es que esto vamos a extremos que rozan el decirte lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Yo no entiendo pero esas al margen de eso, cosas. está hablando de una cosa que no se sostiene, ¿entiendes? No. Está diciendo que es conciliación, pero si el pequeño va a poder abrir. Lo que estás es destrozando un día de negocio y decir que como es el patrón tienen que descansar, pues el día del patrón la hostelería también tiene que cerrar porque también tienen que descansar. A ver, cada comercio, cada empresario sabe cuándo hace negocio y entonces distribuirá su horario. Y lo que dice él, los convenios regulan el descanso de los trabajadores, pero no tiene que venir un concejal a decirnos cuándo tenemos que descansar o cuándo Juan, al final, ¿el concello se convierte en el principal enemigo del comercio local? A ver, te voy a contestar indirectamente. Creo que sería muy conveniente, cada vez más, esto hace años que lo pienso, que hubiera una escuela de políticos. Que los políticos que pretenden hacer vida pública y gestionar, que fueran a aprender. Porque claro, aquí la conclusión a que se puede llegar es que hay personas que se acaban de citar que no tienen ni la menor idea de lo que es la gestión pública. La gestión pública es mucho más allá de ideas políticas, de programa y demás.
Gestionar una ciudad es como gestionar una gran empresa, o si me apuras mucho, gestionar tu casa bien. Pues que hay gente que no sabe ni gobernar su casa. Y estos señores, lo que da la impresión es de que tienen una impronta, si les ocurre una cosa, la hacen porque sí, no piensan en las segundas partes o no se asesoran. Tienen personal técnico en el ayuntamiento que les pueden asesorar en materia laboral, en materia económica y demás, y no sé si es que no los consultan o es que ellos van desobrados, pero lo que sí es cierto es que dan unos patinazos que, claro, ellos pues se quedan muy contentos con lo que han hecho. Mira, yo en cierta ocasión, en un foro abierto que había aquí abajo en la Fundación de la Caixa, de la banca, pues debatiendo del tema del aparcamiento, de la supresión del aparcamiento, le decía a María Fernández, le dije, mira, el problema es que tú tomas esta decisión de una manera más o menos libre, arbitraria, llámale como quieras, y si tú te equivocas, tú te vas a ir muy tranquila a tu casita, allá en la avenida de Esteiro, circulando bien, con tu buen aparcamiento y tal, y tu vida sigue igual. A nosotros nos puedes buscar la ruina, ¿comprendes? Con una medida de estas que es traumática para una ciudad. Eso hay que reflexionarlo, pensarlo, meditarlo, asesorarse. Es lo que yo le pedía, y le pedía diálogo y le pedía tal. Bueno, pues ha pasado el tiempo y todos hemos visto en qué ha acabado. Entonces, a lo mejor lo que estamos necesitando es que la gente que quiera acceder a política, que en este caso me refiero a la gestión pública, debería de tener algún tipo de preparación. Un segundín, Juan, porque Sí. tenemos una llamada telefónica para que nos comente qué opina, cómo está el comercio local. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo se llama? José. José, cuéntanos. Porque los chinos tienen todo abierto siempre, festivo, sábado, domingo, horario indefinido, me parece, y no pasa nada. Y nosotros que pagamos nuestros impuestos y tal, nos retraen bastante en ese aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cada vez los chinos podemos decir que te están convirtiéndose en más europeos, poco a poco. Seguíamos comentando, Juan, ese enemigo que le preguntaba, después de comentarnos que necesitan pasar por una escuela, ¿qué opinas de la manera de gestionar el patrón de San Xiao, aparte de esa necesidad de esa escuela? Hay que, aunque ya se mencionó aquí, si me permitís, voy a insistir un poquito más en el tema. El pequeño comercio, los comerciantes individuales, tenemos total y absoluta libertad de horarios, cualquier día y cualquier hora del día y cualquier día del año. Es decir, podemos abrir cuando queramos. Entonces, a mí, el día anterior a San Julián, cuando se supo que no iban a poderse abrir, me dijo, os viene de miedo, no sé por qué estáis en contra del ayuntamiento y tal, porque os va a beneficiar. Y no se dan cuenta que el pequeño comercio depende muy mucho del tirón de la gran superficie, de las líneas de marca, de las franquicias y demás. Aquí hemos sufrido, se mencionó al principio, que Zara, que es una empresa muy gallega, pero muy bien gestionada económicamente, y no le va ni el romanticismo ni otras cosas. Es decir, han convertido a Ferrol en la única ciudad urbe grande de Galicia, o capital o ciudad, que no tiene tienda de Zara. Nos quitaron un hombre, quitaron mujer, bueno, al final se las llevaron todas, lo cual es un agravio para la ciudad, que creo que la ciudad pues debiera haberlo castigado, porque realmente creo que es un agravio, porque es que siendo gallega como es, teniendo la amplitud de tiendas que tiene a nivel mundial, que los números no salgan tan bien como esperaban, debía de darse cuenta que el daño que hace en la ciudad para una persona sensible como su propietario debía tenerlo en cuenta. ¿Cree que esa es la excusa de verdad, el haber seguido? Porque mucha gente decía que tal vez eran por esos movimientos en la Plaza de Armas. Sí, bueno, indudablemente, puede ser eso. De hecho, todos sabemos que cuando se rehizo el famoso edificio de Olmedo, donde estaba Zara últimamente, tenían una previsión también de contar con el aparcamiento ya en principio, y había unas expectativas que se cambiaron en función de que no había una proximidad. Estamos hablando ya de hace unos años. ¿Qué duda cabe que sí? Yo es que ya estoy temblando ahora que también el Corte Inglés, que tiene pues un cierto tirón, que lleva años estuvo pretendiendo que tener una facilidad de aparcamiento, pues que también vaya a dejarnos, porque es que esas tiendas que no han podido abrir
son las que marcaban la tendencia en cuanto a tirar de la gente. Es decir, ¿valió que abrieran algunas pequeñas tiendas en el centro? No, los pequeños comercios no tenemos ese tirón, nos faltó. Y bueno, los testimonios, me imagino que todos los habréis tenido iguales, ¿no? La gran superficie de Narón, bueno, aquello era un abarrote total, mientras que Ferrol estaba vacío. Y los pocos comercios que abrieron, pues bueno, tocándose las narices. Así eran los titulares, como decía uno, Odeón repleto y el centro a medio gas. Exacto, a medio, yo creo que a puntita de gas nada más. Cristóbal Dobarro también comentó sobre el asunto, sobre esta situación, decía que la decisión del gobierno había sido un atropello absoluto y que esta decisión poco sensible con un sector que necesita mucho apoyo. Naturalmente, naturalmente, coincido plenamente. Vamos a seguir hablando de otro de los asuntos que está ahora muy reciente, que son esas rebajas. A pasar de esa polémica de Saint-Chau, acabamos de iniciarlas, estamos en esta primera semana, pero algunas tiendas como Mango o C&A ya ofrecían saldos de hasta el 50% antes del día 7. Muchos establecimientos empezaron con los descuentos antes del día 7. Esto hace perjudicar a los establecimientos y cómo han empezado las rebajas. Pero antes de eso, Mari Carmen, tenemos una llamada telefónica, así que vamos a ver qué nos comentan y posteriormente damos paso a esta pregunta. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama? Soy yo, me llamo María. María, cuéntenos. Pues mira, os cuento que Ferrol tiene poca solución. He vivido 48 años en Ferrol y con negocio. Desde que han puesto los volardos, lo han estropeado. Y entonces, pues ahora eso de cierre de calles, dentro de calles, todo cerrado. Yo he tenido que hacer Rubalcaba, en donde cabían 108 personas y había cola en Ferrol. Y hoy vais a Ferrol y da tristeza. ¿Cómo vais a vender? Ni a las 3 ni que habláis de noche, ni de día, ni a nada. Es que ha quedado completamente cerrado Ferrol. Que conste que ya fue al poner los volardos. A mí un día me tuvo que bajar una ambulancia en una silla hasta la calle, que yo vivía enfrente al convento de las monjas, y todas las piernas al aire y todo lo otro, por culpa de los cochinos volardos. Qué manía de hacer esas aceras tan horribles y no poder aparcar. ¿No ves que si pagas un aparcamiento no pagas café? O sea, tenéis que tener un poquito, los que están ahora gobernando Ferrol, un poquito de miras, caramba. Claro, ¿cómo no se van en los comercios? Hija, como los de Barcelona. Bueno, adiós, buenas noches. Muchísimas podéis gracias, hacer algo, María. por favor. Coincide Porque de nuevo. yo cada vez que bajo a Ferrol es que me muero de pena. Después de vivir 48 años en la calle Rochelle. O sea, veterana de todo. Muchas gracias. ¿Cree que Ferrol va a ir a mejor? ¿Es optimista? ¿Cómo? ¿Es optimista? ¿Cree que Ferrol puede ir a mejor el comercio? Mujer, ¿O ya yo es me un paso imagino que si perdido? toman alguna medida, sí. Pero es que hay que tomarlas. Hay que tener en dónde aparcar, hay que abrir pues a las horas que sean los comercios, no hay un café abierto, no hay una cosa, es que bajas a Ferrol y te da ganas de llorar. Sean las 4 de la tarde, sean las 5. Bueno, ya si es un domingo, es que es tristísimo. Es que o la gente está paseando en el muelle o no sé en dónde está, porque es que no hay nadie. Esas terrazas que pusieron en el medio de las calles, eso es el chiringuito peor del mundo. ¿Qué están los pobres viejos? Que si yo llego a estar en Ferrol, soy una vieja. Que me dio pena salirme de Ferrol, pero bueno, mi madre me ha dejado una casa y me ha venido. Pero ya te digo, da una tristeza ver 4 viejos sentados en esos chiringuitos, que incluso en la calle del Pardo Bajo, que yo he vivido con mi suegra, había mesas de comedor que se compran en los chambones. Por el amor de Dios, mirar un poquito por Ferrol. Es que es muy triste. Es que es deprimente. Tiene 400 años el Ferrol, ¿eh? Es la ciudad mejor trazada, más limpia. Cuando yo era niña, iba al colegio, los barrenderos levantaban la manguera para que pudiéramos pasar, porque estaban regando las calles. Nunca oyó mal ni la Pisbe, ni el mar, ni ninguna cosa. Es que es tristísimo como va. Ya te digo, me quedan pocos años de vida, pero la verdad estoy muy triste por Ferrol. Bueno. Muy triste, muy triste. Es deprimente. María, muchísimas gracias por su opinión. Esperemos que esto vaya mejor. Exactamente. Y que le queden muchos años para poder ver cómo va mejorando la ciudad. Estábamos hablando de esas rebajas, cómo ha sido este inicio. No llevamos ni 4 días de rebajas, pero bueno, ¿qué análisis se puede hacer? Bueno, yo no tengo muchos datos para valorar todavía. Con la gente que hablé me dice que tranquilas. Sí, se nota, claro, sin duda, pero
vuelvo a decir, perjudicó mucho el Ese día inicio, 7. muchísimo, porque ya no es que la gente no comprara, sino que se fue atrás. Y entonces perdimos ese día tan bueno, y después pues me dicen que más o menos en nivel de rebajas anteriores, porque sí que pasaba que el día 7 era un día muy fuerte de venta, y el día 8 ya la cosa se calmaba y se iba más. ¿El día 13 se abre? No, en principio Este no. domingo 13. Es que es un sinsentido, ya pasó una semana de... Para dejarlo claro, que hemos hablado de varios días, a ver si ahora la gente va a ir el 13, no se lo va a encontrar, es importante A ver, saberlo. con los asociados que hablé, no, ninguno, Fernando. No. El día 13 no, ahora sí No, que ya no. toca descansar un poco. Sí, no, aparte que es lo que dice Mari Carmen, si hubiera cuadrado el principio de rebajas sobre jueves o viernes, entonces abriríamos probablemente ese domingo, pero cuadró muy a principio de semana, de hecho lunes, y tiene menos sentido abrir. Para nosotros este domingo creo que abren grandes superficies Sí. y todos estos sí, pero nosotros de esta vez no. Bueno, yo por lo menos no. Y creo que con la gente que hablé, creo que tampoco. Con respecto a estos 4 días que llevamos de rebajas. Muy malos. Es que claro, empezar cerrando el día 7 ya... Así de claro, es decir, muy malos. A ver, empezar cerrando el día 7, no, empezar sin arrastre el día 7 nos implica después un problema, es decir, si tú tienes todo abierto ese día o puedes acceder a venir a comprar o hacer tus devoluciones ese día, eso te genera un arrastre que es pequeñas ventas todos los días, ¿no? Una, lo que comentabas antes, empezó antes de Navidades ya con los descuentos y con grandes descuentos en algún sitio. Empieza a perder sentido las rebajas, pero esto empieza a perder sentido no solo para nosotros, es decir, para nosotros somos quizás de los más perjudicados porque somos pequeños, pero incluso se empieza a oír de grandes áreas, o sea, de grandes negocios que empiezan a tener sus serias dudas del tema de cómo gestionar el tema de rebajas. Es normal, es decir, si tú vendes, no sé qué te diría yo, 100 días al año rebajas o 150 días al año rebajas, está claro que No van. las rebajas no son como eran antes, que se concentraban en ciertas épocas. Entonces eso se dilata, se divide, y las rebajas son más lentas y más escasas. Juan, en el caso de la óptica no hay rebajas, la gente entra y pregunta, oye, ¿hay rebajas? Por otro lado, aprovechan que hay rebajas en el resto de sitios para que así vaya más gente, hay más movimiento. A ver, los días festivos normalmente no es un día de venta propicio para la óptica, por cuanto que normalmente con la óptica lo que requiere es una atención profesional, lógicamente, y bueno, pues no parece muy normal salir un domingo a irse a revisar la vista y a cosas por el estilo. Pero es que en principio no nos afecta en ese sentido las rebajas, o sea, no entramos en el trámite de la rebaja. Sí que hay establecimientos que ahora ya, pues un poco como decía Fernando, o sea, ahora ya también están en permanente rebaja todo el año. Ya es una cosa tremenda. Es curioso porque hace muchos años yo pertenecía en aquel tiempo a la Junta de Gobierno del Colegio en Madrid y habíamos ido a hablar con el ministro de turno y le fuimos a explicar un poco la problemática que se planteaba por algunos, no sé cómo llamarle, piratas de la óptica, les voy a llamar así, porque los hay, como en todos los gremios, pero bueno, en este caso tenemos algunos bastante complejos, que son grandes cadenas, pero no las más conocidas precisamente. El caso es que le fuimos a plantear que requeríamos una regulación en el sector, porque claro, el problema es que yo, si te ofrezco vender este bolígrafo y este bolígrafo está contrastado y sé la marca que es exactamente el modelo, entonces yo tengo una facilidad para poder contrastar precios y sé la calidad que tiene, o por lo menos me puedo informar. El problema es que se están utilizando en muchas ocasiones productos de muy bajo coste y muy baja calidad para estas grandes ofertas, y es que eso no tiene ningún misterio. En este caso estás jugándote la salud de los ojos. Claro, porque, pues ya por citar un caso concreto, pues las lentes progresivas, que bueno, pues todos los que tenemos una determinada edad tenemos que usarlas más o menos, pues si son buenas funcionan muy bien y si son malas funcionan muy mal, pero además no tiene vuelta de hoja. ¿Cuál es el problema?
que el usuario, en su mayor parte, no sabe que hay esas grandes diferencias. Entonces, muchas veces yo ya tengo la muletilla de cuando me dice, mire, ¿cuánto valen los progresivos y tal? Yo contesto, ¿cuánto vale un coche? Depende. O sea, depende qué coche. Pues en los progresivos hay aún más variedad que en los coches. Con eso ya digo bastante. Es decir, tenemos desde cosas muy buenas a cosas muy corrientes. Juan, otro segundo, porque Sí. coincide justamente cuando Venga. comienzas a hablar. Tenemos otra llamada telefónica, Pues pero adelante. le cedo la palabra nada más terminar. Muy buenas noches. ¿Con quién hablamos en esta ocasión? Hola, buenas noches. Con Hola, Juan buenas Manuel. noches. ¿Cómo se llama? Juan Manuel. Juan Manuel, cuéntenos. Sí, a ver, yo quería decir lo siguiente respecto al pequeño comercio en Ferrol. Ujú. Yo creo que la situación del pequeño comercio en Ferrol es penosa, o sea, es lamentable. O sea, en Ferrol no hay ni la mitad de los comercios pequeños que había hace 10 años. O sea, cualquiera que pase por las calles de Ferrol pues no tiene nada más que mirar y ver comercios cerrados. Entonces, claro, la tendencia es esa. Creo que es cuestión de tiempo en el que el pequeño comercio, no digo que desaparezca de todo, pero en su mayoría. Entonces, claro, los pequeños comerciantes perdemos a costa de las grandes superficies. Y esto, pues, creo que no se toman medidas en favor de esto, y que al final quien pierde es Ferrol. Ujú. Y creo que desde el ayuntamiento pues no se hace absolutamente nada desde hace bastante tiempo, ni con los gobiernos anteriores, ni con esto que está ahora. Entonces, de seguir así, creo que lamentablemente el comercio en Ferrol está abocado al desastre. O sea, eso es lo que yo veo y es mi opinión. Vale, gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. La verdad es que todas las llamadas son bastante pesimistas. Volviendo al tema de las gafas, el otro día leía una publicación en el Facebook de la óptica en el que compartían un documento, un artículo en el que decían hay que tener cuidado con las gafas de bazares, gasolineras y supermercados, porque después salía una imagen de una señora, lo que le había provocado en el ojo, y asusta. Asusta. Realmente es que la mayoría de las gafas, esas que nosotros conocemos como premontadas, vienen de fábrica y en muchos casos lo que utilizan son cristales que son de origen, son prensados, es decir, no son tallados, son prensados, hechos con molde como si fuera un juguete de plástico de un niño. No se cuidan mucho las aberraciones que tienen las lentes, pueden provocar deformaciones a nivel de la retina y demás, y es lógico, con una cosa que vale al público, no sé, en unos casos 5, en otros 10 euros, no puede tener calidad, porque si viene desde la Conchinchina, por decir un sitio muy lejano, y llega aquí, se puede vender ese precio y no le ganan dinero, es que el origen es tan bajo, es de tan ínfima calidad, y la gente se piensa que como es muy barato, pues y no, en este mundo no hay ningún misterio. Lo que es bueno tiene, claro, las cosas buenas tienen un precio. Pero da igual, no hablemos de óptica, hablamos de óptica igual que hablamos de zapatos, de vino o de cualquier cosa, o de una prenda de vestir buena, pues que eso, pues a lo mejor hoy también la tendencia también ha cambiado y es una cosa de usar y tirar, que dure 2 días aunque valga 4 perras. Bueno, pues quizás hay públicos para todo, ¿no es cierto? Pero bueno, una buena prenda bien confeccionada con una buena materia prima, sabemos que va a tener una duración en el tiempo, manteniendo la prestancia, manteniendo las formas y demás, y aunque haya que higienizarla, limpiarla, lo que sea, va a aguantar. En cambio el otro no. Bueno, pues con la óptica pasa lo mismo y demás. Lo que pasa es que muchas veces, lo decía hace un rato, nos dejamos deslumbrar por los precios, y es que nadie da duros a 4 pesetas, que decían en mis tiempos. Es decir, si una cosa es más barata es porque tiene menor calidad. Eso es algo impepinable. Se nos está acabando el tiempo del debate, pero tengo que haceros una pregunta primordial. Quedan 4 meses para las elecciones municipales. Es el momento de todos los políticos que están presentando su candidatura que escuchen al comercio, porque es una parte fundamental de la ciudad para conseguir esa dinamización, ese movimiento, ese que venga la gente a la ciudad. Por lo tanto, ahora es el momento de decir qué es lo que necesita el comercio, qué medidas deben de tomar y llevar a cabo para potenciarlo, y por lo tanto, como la pescadilla que se muerde la cola, el hecho de que haya un comercio, que haya más gente, que esto se dinamice, pues siempre es positivo para todos. ¿Qué medidas se pedirían? A ver, lo primero, fundamental, el diálogo. Y después, un proyecto de ciudad.
No podemos estar dando bandazos cada 4 años que cambiamos de gobierno, que no sé si vamos a cambiar, pero hasta ahora fue así. Y el que viene hace todo lo contrario, es decir, si hay algún proyecto iniciado, como pasó con la regulación en superficie, ya estaba pintado. Nosotros nos reunimos con el gobierno actual y pedimos, por favor, ponedlo a funcionar y hacer las correcciones que consideréis oportunas. Sobre la marcha vais viendo, pero nos prometieron que sí. Pues ya no, hoy en día la gente siempre pregunta, ¿pero qué significa este color verde, el amarillo, el azul? ¿Pero qué es esto? Un arcoíris. Entonces es fundamental, si realmente deberíamos de que se comprometieran todos los candidatos a que van a trabajar en un proyecto de ciudad de todos. Y después escuchar no solo al comercio, escuchar a la ciudadanía. Porque aunque no sea, por lo menos que seamos, formar parte de órganos consultivos. Antes formábamos parte de las comisiones de fiestas, tuvimos creado una asociación, una plataforma de asociaciones para hacer actividades de dinamización. Todo eso se perdió. Es fundamental que se escuche a todo el mundo. Y después ya sabemos que quien gobierna toma la última decisión, pero no es igual tomar una decisión porque un día te iluminaste y se te ocurrió, que si escuchas y el proyecto de ciudad para Ferrol yo creo que es fundamental. Hablamos de rehabilitación, hablamos de accesibilidad, hablamos 1000 cosas que hay que trabajar. Fernando, ¿qué medidas deberían tener en cuenta? Diálogo. Ese diálogo es una parte fundamental. Sí, mucho diálogo. A ver, nosotros somos una parte más de Ferrol, evidentemente que esto es un conjunto de cosas, ¿no? Pero bueno, hoy en día Ferrol tiene muy pocas cosas y quedamos muy pocos comerciantes también, es decir, sí que es verdad que debería de dar no más importancia que nada, pero nosotros estamos muchas horas en la calle, oímos muchas cosas, vemos mucha gente y al final sí que es verdad que por lo menos el que nos tomen en cuenta a la hora de poder tomar decisiones y sobre todo trascendentales. Decía antes Juan, la plaza de armas en tierra, en caída, no lo sé, eso me parecen cosas tan graves o tan importantes para ejecutar con una ligereza, o por lo menos a mi forma de entender, con bastante ligereza. No sé, yo creo que deberíamos de hablar más, deberíamos de plantearlo. No digo que no se pueda ejecutar, es decir, a lo mejor es ejecutable, pero con ciertos cambios, con ciertas teniendo en cuenta, pues, características. Esas cosas que sí. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Qué? Muy buenas noches. Con Manuel. Manuel, cuéntenos. Mira, vamos a ver, neste debate voto en falta que non haya ningún político municipal para aportar algunhas ideas, non? Porque en principio se falan dos problemas, pero non se están poñendo sobre da mesa as ideas, non? Que é o que se podría solucionar. Eu vexo que o comercio de Ferrol teno bastante difícil, dado que ahora todos os centros comerciales de grande tamaño pues están nas aforas, están en Narón ou nas aforas de Ferrol, que teñen áreas de aparcamiento gratuito e que, claro, ir a mercar algo a Ferrol é complicado porque hai que deixar o coche como, bueno, xa tendo moita suerte por Canido, ali onde estaban os cuarteles, e bueno, se non petas co fondo do coche en baixo porque aquilo parece xa que cae unha bomba, e ten difícil solución o problema de accesibilidade ao centro comercial de Ferrol, porque hai que deixar o coche moi longe, no mellor dos casos, e se le quitan las ganas de ir. Un entrampado de calles no medio do centro de Ferrol que, bueno, é unha verdadeira trampa total, non? E non sei cal sería a solución, pero eso en principio é o que vamos, o que asusta a xente ir a comprar ao centro de Ferrol, porque non hai sitio para estacionar. Se falamos da área de O Inferniño, pois ocurre outro tanto do mismo. Non sei cal é a solución. Boto en falta que os políticos empecen a quitarlle solucións a ese problema, porque senón Ferrol vai a morrer. Xa se ven nas rúas, tanto na calle Real como na calle da Iglesia, como na calle Magdalena, como na Rúa Galiano, pois se ven un montón, centos de locales comerciales abandonados,
bueno, vai levar a un punto de que eso, se non lle buscan unha solución entre todos os comerciantes e o Concello, pues isto creo que vai en ruína. Muchas gracias por esa opinión. Muy buenas noites. Buenas noches. Saludos a todos. Muchas gracias. Justamente estamos en ese punto, en esa solución. Juan, ¿qué se le pediría al Concello, al nuevo gobierno que suba al poder para que mejore la situación que, como dicen todos, necesita una mejora y urgente? Decía hace un rato la escuela de políticos. Es que uno de los problemas que tienen los políticos es que nada más que piensan ellos sí en su partido. No piensan en la ciudad para la que están trabajando, a la que deben de servir y atender. Y sin embargo, lo que van es a su ideología, a su programa, y no se dan cuenta de que la ciudad necesita otras cosas. Es decir, hace un rato lo decía también Mari Carmen, o sea, hay que hacer un proyecto de futuro, y como normalmente, por desgracia para nosotros, no hay mandatos consecutivos de un mismo color, no digo cuál, pero el que sea, no siendo así, la única solución que tenemos de futuro es que consensúen entre no solamente los políticos, sino todas las demás entes de la ciudad representativos, qué es lo que queremos. Y entonces digamos, bueno, pues queremos tener unas grandes avenidas, queremos tener una limpieza de esta manera, queremos tener las calles y las aceras perfectamente bien, las piedras que no estén levantadas, que haya una limpieza. Bueno, lo de la limpieza, hago un paréntesis, lo de la limpieza es demencial. Están limpiando la calle a base de camiones con agua y lo que hacen es meter la basura contra nuestros comercios y contra los portales de las casas, metiendo agua, te llenan de agua el pórtico. Yo, por ejemplo, unas maderas barnizadas que tengo, las tengo cochambrosas y ya las hemos barnizado en 3 ocasiones. Entonces, esa es la solución. O sea, primero, las barredoras han desaparecido de escena. No sé qué pasó. Pues no, ahora todo es a base de agua a presión para los lados. O sea, es quitármelo de delante y demás. Bien, pues eso. Limpieza, planificación, aparcamientos, circulación en superficie, regulación de la superficie, actividades, dinamización. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer y lo que tienen que hacer es ponerse, sentarse a una mesa con y marcar un camino. Y esa hoja de ruta que sea, valga la expresión, inviolable. Es decir, eso hay que hacerlo porque sí. Nos hemos puesto de acuerdo y en este momento, una vez que lo dijimos, hemos pactado todos, vamos a por ello. Y el que venga detrás dentro de 4 años, que siga la misma senda. Y no que llegue y ya, no, esto no me gusta así y vamos a hacerlo al revés. Eso no nos... Así estamos. Pues espero que esta noche hayan estado todos esos candidatos a la alcaldía para las próximas elecciones con una hoja y un papel escribiendo todas esas peticiones que se están pidiendo desde esta mesa y que los propios ciudadanos llaman para contarlo. Mari Carmen Fernández, Fernando González y Juan Martínez, muchísimas gracias por venir esta noche a comentarnos cómo está la situación. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado del televisor. Ya saben, nosotros nos despedimos, pero el próximo jueves a las 9:30 volvemos a estar aquí hablando de los problemas que le preocupan a toda la ciudadanía. Que tengan muy buenas noches.